Entonces vamos a ver un ejemplo en el que usamos esto de funciones como respuesta, un ejemplo, digamos, motivador, diría yo, interesante, retador, no retador, más bien, bueno, un ejemplo, pues a mí me parece bonito. Considera el problema de, dada una función, calcular su derivada. Entonces a uno le dicen en cálculo que la derivada en un punto de x es más o menos la pendiente de la tangente, y la pendiente de la tangente se calcula como f de x más dx menos f de x sobre dx, cuando dx tiende a 0. ¿Cierto? Así le define uno en cálculo la derivada de una función. Entonces, una solución sencilla en escala para calcular la derivada sería implementar una función derivada que reciba una función de entrada y devuelva la derivada como salida. Entonces quiero calcular una función derivada que, dada la función que quiero derivar y dado el dx me devuelve la función que calcula la derivada. O sea, la función que, dado un valor, me devuelve cuánto es la derivada. Y se calcula de esta manera. Entonces miren esto funcionando aquí. Entonces aquí tengo la función derivada. Aquí está la función derivada. ¿Qué hace la función derivada? Es una función que recibe una función y un parámetro más, doble, y devuelve una función que recibe un doble y devuelve un doble. O sea, una función que devuelve funciones. Entonces la vamos a definir aquí. Entonces dice, derivada es una función que recibe una función y un doble y devuelve una función. ¿Listo? Bien. O sea que si, entonces aquí voy a tener la definición de cubo. Ah, así es que se escribe, mira. Así es que se escribe, parece. ¿Sí? Para que le diga que es una función. Bueno, es una función. Ahora, cubo es la función que eleva al cubo. ¿Cierto? ¿Cuál es la derivada de x al cubo? 3x al cuadrado, ¿cierto? Bueno, entonces, entonces, ¿cuánto da la derivada? Si es 3x al cuadrado, ¿cuánto da la derivada de...? Bueno, entonces voy a hacer otra cosa. Entonces voy a definir la derivada del cubo como el resultado de aplicar la función derivada pasando de la función cubo y con este de x, con el 0001. Entonces, ¿qué es cubo? Es una función también. ¿Listo? Pero esa función, ¿cuánto debería dar la derivada en 5? De 3x al cuadrado. De x al cubo. La derivada de x al cubo da 3x al cuadrado. Entonces, en 5, ¿cuánto debería dar? 75. Entonces, miremos cuánto da la derivada del cubo en 5. ¿Fue qué? 25. Bueno, puede haber maneras de tener una cosa más, con menos error. Pero ahí quedó bastante bien. Entonces, tenemos una función que recibe la derivada como la función, como un programa, y me devuelve la derivada de esa función como un programa. No la está calculando análogamente. No está diciendo, no, 3x cuadrado, la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado, y entonces no. Cube de no es 3x al cuadrado. Cube de es lo que resultó de aplicar la función derivada sobre la función cube. Ahora, lo normal es que dé lo que debe dar en la vida real. Pero no hicimos un cálculo, llamémoslo, simbólico. No se hizo un cálculo simbólico. Entonces se puede hacer cualquier derivada de cualquier cosa, pero con esta aproximación de la derivada. Entonces, bueno, que después viene que si la función no es continua, que si es continua, entonces ya es otro problema. Pero simplemente para mostrarles aplicaciones de funciones que reciben funciones y vuelven funciones. Entonces recibo la función
y devuelvo la derivada. También podría ser devolver la integral. O sea, hay todas las aplicaciones que ustedes quieran, de funciones que reciben funciones y devuelven funciones. Y creo que eso es, ahí terminamos funciones de alto orden.